En esta sesión vamos a tratar el contenido 1.5, la ley de Coulomb. ¿Cuál es el objetivo que nos vamos a trazar? Explicar la ley de Coulomb y además qué se entiende por carga puntual. Bueno, el contenido anterior vimos pues lo que era la cuantización de la carga, la conservación de la carga eléctrica, pero y además hablamos de las interacciones que se dan entre cuerpos cargados electrostáticamente. Pero ya no hablamos nada acerca de la fuerza que se ejerce en las partículas. Entonces, don Charles Agustín Coulomb, un físico francés, allá por el año él vivió entre el año 1736 al año 1806, según la historia, ¿no? Él haciendo uso de una balanza de torsión. La balanza de torsión básicamente consiste en un hilo y que tiene suspendida una varilla. Claro, eso está en equilibrio mecánico inicialmente. Entonces, en los extremos de la varilla hay dos esferas pequeñas, ¿verdad? Y inicialmente las barras pues están, si no hay ninguna interacción sobre ellas, pues digamos horizontalmente. ¿Qué hizo él? Pues él lo que hacía es que cargaba dos esferitas acá en los extremos de, llamémosle esta una carga 1, y esta estaba en uno de los extremos de la barra. En el otro extremo había otra esferita porque no necesariamente tenía carga eléctrica, pero esta sí, la carga Q1, y la otra tenía una carga, digamos, positiva, del mismo signo, es que le llamamos más Q1 a esta más Q2. ¿Qué pasa? Como ya sabemos, cargas del mismo signo se rechazan. Eso lo representamos mediante esta dotación vectorial, F1 y F2. Son las fuerzas que actúan respectivamente sobre cada una de las esferas. ¿A qué conclusión llegó este señor con respecto a sus experimentos? Si le llamamos F a la magnitud de la fuerza F1 o F2, son pares de acción y reacción, o sea que tienen la misma magnitud. Él llegó a lo siguiente. En primer lugar, sus estudios lo llevaron a demostrar que la fuerza resultaba ser proporcional al producto del valor absoluto de las cargas. En este caso estamos hablando de dos cargas positivas, pero podría ser de una carga positiva y una carga negativa. Naturalmente, pues estos experimentos, puede ser que se toman datos, etc. Y él, pues a partir de toda la información que obtuvo, llegó en primer lugar pues, a esta conclusión. Segundo, también llegó a concluir que la fuerza era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa, ¿verdad? Aquí esta es la distancia E. Ahora, si tenemos dos expresiones acá en las cuales la fuerza es proporcional a la producción de las cargas e inversamente proporcional, aquí podemos nosotros expresar lo siguiente matemáticamente. Esto también se puede expresar como la fuerza proporcional al producto de la magnitud de las cargas sobre la distancia elevada al cuerpo. Claro, aquí está en una forma de proporción, de proporcionalidad. Si queremos nosotros expresar esto en forma de ecuación de igualdad, la fuerza entonces resulta ser igual a una constante de proporcionalidad multiplicada por +1 por +2 entre al cuadrado. Esta K que tenemos acá, algunos le llaman la constante de la ley de Coulomb, ¿verdad? Y tiene un valor
está aproximado de 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre kilómetro al cuadrado. Más adelante está carga, que está constante, perdón. Vamos a ver que hay un equivalente. El equivalente de esta constante es K igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Esta constante, este epsilon sub 0, si conocemos la constante electrostática, 9 por 10 a la 9, y acá la igualamos a esta relación, entonces ya aquí resulta que epsilon sub 0 al despejar tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12. ¿Cuáles son las unidades? Coulomb sobre newton metro al cuadrado. Eso va a depender más adelante cuando se estudie la ley de Gauss, se va a ver pues, que es quizás más práctico utilizar la constante como 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Pero para los casos de estos problemas, pues creo que es más fácil trabajar con la constante K, de 9 por 10 a la 9. Entonces, aquí está la expresión matemática de lo que es la ley de Coulomb. Ahora, ¿cómo expresar esto en palabras? En palabras podemos decir que la fuerza, esta fuerza F, o sea, ya sea F1 o F2, en este caso son fuerzas de repulsión porque las cargas son del mismo signo, pero podrían ser fuerzas de atracción si fueran cargas de signo opuesto. Quizás hay que notar que aquí estamos hablando de que la fuerza es proporcional al producto de las magnitudes, o sea, del valor absoluto de las cargas. Aquí no va el signo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la magnitud de la fuerza. Entonces, la ley de Coulomb, hay varios enunciados, casi todos tienen a dar lo mismo. Uno de ellos sería decir que la fuerza con que atrae o se rechaza dos cargas eléctricas puntuales, también hay otro concepto, carga puntual. La fuerza es proporcional al producto de la magnitud de dicha carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa, ¿verdad? Así pues, es uno de los enunciados, una forma de poder expresar en palabras la ley de Coulomb. Ahora, ahí hablamos de carga puntual. Carga puntual. Cuando hablamos de carga puntual, bueno, llamamos carga puntual. Bueno, carga puntual sería la carga de una partícula que no tiene tamaño, de dimensiones, es un punto, pero que sí posee carga eléctrica. Acá en este caso, pues cuando se trata de hacer experimentos, le llamamos carga puntual a la de un objeto cuyas dimensiones, cuyo tamaño es pequeño comparado con la distancia, ¿verdad?, que lo separa. Entonces, eso es lo que se entiende por carga puntual. O sea que la carga puntual es una forma pues, idealizada de tratar acá la interacción. Claro, en la práctica, insisto, lo que se cargan son los cuerpos. Los cuerpos, que eso no tienen dimensiones, pero cuando las dimensiones o el tamaño de tu cuerpo es pequeño comparado con la distancia que lo separa, podemos hablar pues, de carga puntual, ¿verdad? Es algo igual o similar como cuando allá en la mecánica, en la física 1, se habla pues del movimiento de traslación y ahí se habla de partículas también. ¿Por qué? Porque el movimiento de traslación lo que nos interesa es la distancia que recorre el cuerpo. Cuando la distancia que recorre el cuerpo es mucho mayor que el tamaño del objeto que se mueve,
Entonces el objeto lo podemos considerar como un punto, como una partícula, ¿verdad? Imagínense un vehículo que se mueve a gran velocidad y que recorre kilómetros de distancia, pues el tamaño del vehículo es despreciable. Pero lo mismo ocurre con lo que es la carga puntual, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a hacer algunos ejemplos ya de la ley de Coulomb. El ejemplo 1. Este está relacionado con el problema que se hizo en la sesión anterior, que hablaba de un centavo. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente, ¿no? Si un centavo de cobre posee cargas positivas y negativas de magnitud, esto fue lo que nos pedía en el ejemplo anterior, resultó ser una carga de magnitud 1,37 por 10 a la 5. Este era el centavo, dibujamos el centavo que tenía una masa de 3,11 gramos, ¿verdad? Y se nos pedía calcular la magnitud de toda la carga positiva y negativa que había en el centavo. La carga negativa, pues, radica en los electrones de todos los átomos que constituyen la moneda, y la carga positiva de toda la carga positiva, el núcleo de los átomos de cobre, ¿verdad? Ahora, aquí se nos pide que suponiendo que la carga se pudiera repartir en dos cargas, de tal manera que en dos cargas puntuales, de tal manera que tengamos acá, llamémosle aquí una carga 1, y esta sea la carga Q2. Y si se pudiera separar la carga del centavo en dos cargas, una carga Q1 igual a más 1,37 por 10 a la 5 coulombs, y la carga 2 como menos 1,37 por 10 a la 5 coulombs. ¿Qué fuerza se ejercería de atracción estas? Vamos a ponerle aquí y la fuerza que la carga 1 recibe de la 2, y esta es la fuerza que la carga 2 recibe de la 1. Esta es una nomenclatura también que vamos a utilizar. Esta es la fuerza que la carga 1 recibe por efecto de la carga 2, y esta es la fuerza que la carga 2 recibe por efecto de la carga 1. Entonces, si la distancia R es de 100 metros, entonces nos pide cuánto es el valor de esa fuerza. Aquí insistimos en esto. Le vamos a llamar nada más F al valor, porque esta fuerza pues, tiene la misma magnitud, solo que tiene direcciones contrarias, porque estamos hablando de dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. Entonces acá debemos de entender que es un experimento casi, digamos, mental, en el sentido de que tenemos un centavo es pequeño, pero como es de cobre, su masa anda por 3,11 gramos, como lo vimos en el problema anterior, y separamos esa carga de alguna manera, la carga positiva y la carga negativa, y la llevamos a una distancia de 100 metros. ¿Qué fuerza es la que se ejerce? Bueno, la fuerza que se va a ejercer es igual. La ley de Coulomb, entonces, acá en su expresión matemática, K por 1 por
Plus 2 entre medio al cuadrado. También algo que podemos hacer, si nosotros, así como estamos poniendo aquí, F1,2 igual a F2,1 igual a F, también podemos decirlo, que la carga 1 es igual a la carga 2 en magnitud, y le llamamos a esto Q. Y esto lo ponemos acá por Q al cuadrado sobre M al cuadrado. Sustituyendo en todo, la fuerza es 9 por 10 a la 9. Newton por metro al cuadrado sobre kilómetro al cuadrado. Este es el valor de la constante. El valor de la carga, valor absoluto, 1,37 por 10 a la 5 kilómetros al cuadrado. Entre la distancia, que son 100 metros al cuadrado. Si ustedes observan, aquí dimensionalmente, se va a eliminar kilómetro por kilómetro al cuadrado, metro al cuadrado, ¿qué nos queda? Solo newton. Y el resultado de esta operación es de 1,69 por 10 a la 16 newton. Esta fuerza, imagínense, a esa distancia de 100 metros, es una fuerza enorme. Si consideramos que tenemos una tonelada fuerza, una tonelada fuerza es igual a 1000 kilogramos fuerza. Estamos hablando, digamos, de la fuerza en términos de los sistemas gravitacionales o técnicos. Ahí se utiliza el kilogramo fuerza como unidad. La fuerza, en este caso, una magnitud fundamental de base. Y en este caso, una tonelada fuerza son 1000 kilogramos fuerza. Y esto aproximadamente resulta ser igual a 9.800 newton. 9.800 newton. Entonces, si hacemos la conversión acá, de fuerza, de esta fuerza, que está en newton, no es ya la 16, y la pasamos a tonelada fuerza, esta fuerza resulta ser, digamos, igual, o aproximadamente igual, a 1,72 por 10 a la 12 toneladas fuerza. Bueno, ¿qué pretendemos con esto? Para hacer una comparación. Una tonelada, ya sabemos nosotros que es un cuerpo con un peso enorme, una fuerza grande, ¿verdad? Tal vez en Newton, que para nosotros, pues, en el sistema internacional, la fuerza se mide en Newton. Sin embargo, pues, quizás la idea más que podemos tener nosotros mejor es si hablamos de toneladas. Aquí estamos hablando de 1,69 por 10 a la 16 newton. Y aún pasando la tonelada es 1,72 por 10 a la 12. O sea, es un número enorme, es un número gigante, ¿verdad? Una fuerza enorme. Esto quiere decir, pues, que las fuerzas electrostáticas, en términos relativos, son fuerzas grandes, enormes. Bueno, tenemos ahora un ejemplo 2. El ejemplo dice que la distancia promedio entre el electrón
Y el protón en un átomo de hidrógeno es de 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Entonces nos pide que calculemos qué fuerza, la magnitud de la fuerza electrostática promedio vamos a llamar el suelo promedio entre el electrón y el protón. Y lo ponemos así abreviado: magnitud, la fuerza electrostática promedio entre el electrón y el protón y el átomo. Ese es el literal A. El literal B nos pide que calculemos la magnitud de la fuerza gravitacional promedio. Aquí también magnitud, solo que en este caso le vamos a llamar F sub G, promedio. También entre el electrón y el protón. Bueno, para el literal A, le vamos a llamar por esta fuerza electrostática. Aquí podemos imaginar acá el átomo de hidrógeno, aquí está el electrón y el átomo de hidrógeno solamente tiene un protón. Como se trata de dos cargas con signo opuesto, esta es la fuerza que ejerce el protón sobre el electrón. Y aquí sería la fuerza que el protón recibe del electrón. Pero nosotros solamente llamamos al margen que sube a la magnitud, porque son pares que son de reacción. Ahora, hay una pregunta que podría venir: ¿vale? ¿Por qué no sale el electrón? En primer lugar, acuérdense de la fuerza centrípeta. Esta fuerza que el protón ejerce sobre el electrón actúa como una fuerza centrípeta y el electrón tiene que moverse a una tremenda velocidad, ¿verdad?, para poder mantenerse en esa órbita. Y inclusive pues hay que ver que aquí nos está diciendo que se trata de una distancia que hay, que es la distancia del electrón y el protón, de 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Entonces, aplicando la ley de Coulomb, esa fuerza electrostática acá, ya no voy a poner Q1 por Q2, ya saben, la carga del protón y el electrón son iguales, ¿verdad? Entonces, la carga del electrón y el protón es igual a la carga elemental elevado al cuadrado y esto sobre el cuadrado. La constante 9 por 10 a la 9. Me voy a permitir ahora no poner las unidades pues, para no estar escribiendo demasiado, pero ya sabemos que esto es Newton, el metro cuadrado sobre kilómetro cuadrado. Vimos en el problema anterior. Y la carga del electrón 1.602 por 10 a la menos 19. Aquí sí le voy a poner Coulomb, porque esto va al cuadrado, no me olvidé, Coulomb al cuadrado. La distancia 5.3 por 10 a la menos 11. Ahí pues ya sabemos que son metros y esto va elevado al cuadrado. Al resolver eso, llegamos a obtener un valor de 8.2 por 10 a la menos 8 mil.
Podríamos nosotros decir, ah, bueno, era fuerte pequeño, porque deja la menos 8 newton. Pero si recordamos la segunda ley de Newton, esta fuerza que aquí, perdón, es el electrón, aquí vamos a corregir un poco, que supera la fuerza que el electrón recibe del protón, es aplicando, recordando la ley de Newton, es igual a la masa del electrón por la aceleración centrípeta. Esto es para el movimiento circular. La fuerza que ejerce, repito, por recibe el electrón del protón es una fuerza centrípeta. El electrón solamente está en movimiento circular. Y yo quiero saber cuál es la aceleración. La aceleración es igual al cociente de la fuerza que el electrón recibe del protón entre la masa del electrón. La fuerza es 8.2 por 10 a la menos 8 newton. Y la masa del electrón, bueno, este es un dato pues que, claro, en un problema tendrían que darlo o tendríamos que ir a buscar, pues, ¿verdad? Y nosotros estamos resolviendo un problema para. Y necesitamos la masa del electrón, es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. El resultado de esa operación nos da 9.0 por 10 a la 23, que son esos metros segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que experimenta aquí el electrón, de la aceleración centrípeta, ¿verdad? A lo que queremos llegar es que observemos lo grande, lo que es la aceleración sobre el que experimenta el electrón, debido a esa fuerza, aunque la fuerza es pequeña, pero claro, la masa del electrón también es muchísimo más pequeña y eso nos da una aceleración grande. Eso quiere decir pues, que las velocidades con las que se mueven los electrones alrededor del átomo deben ser pues, grandes, son enormes. Bueno, y con esto pues, tenemos el integral A. En el integral B se nos pide la fuerza gravitacional, porque como el electrón, como hemos visto, tiene masa y el protón tiene masa, entonces gravitacionalmente se atrae. La ley de gravitación universal también, aquí viene, ¿no? La ley de gravitación universal. Vamos a poner acá el integral B. Y vamos a ver aquí. Vamos a querer la fuerza gravitacional. Pero vamos a cambiar un poco la nomenclatura aquí. Vamos a poner la fuerza gravitacional sobre el electrón y la fuerza gravitacional sobre el protón. O sea, debido a las masas, sabemos, pues, por ejemplo, la Tierra atrae a todos los objetos, ¿verdad? Debido a la masa, ¿verdad? Y la ley de gravitación universal también tiene una expresión muy similar a la ley de Coulomb. Está fuerza gravitacional es igual a la constante de gravitación universal multiplicada por el producto de las masas del cuerpo M1 y M2 entre la distancia que las separa al cuadrado. Como ven, hay una gran similitud. En este caso, pues, vamos a decir la masa 1 puede ser la masa del electrón y la masa 2 la masa del protón. Aquí estamos escribiendo el término general. El término más específico que igual a la masa del electrón por la masa del protón entre la distancia al cuadrado. Sustituyendo esta constante, esta es la constante de gravitación, es el equivalente como fuera la constante electrostática.
esta constante tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11. Aquí sí voy a poner las unidades para que vean la similitud que tenemos. Newton, metro al cuadrado, sobre kilogramo al cuadrado. Ahora, por la masa del electrón. La masa del electrón, como acabamos de ver acá, 9.11 por 10 a la menos 31. Y la masa del protón de 1.67 por 10 a la menos 27. Y ahí vamos así. Yo le pongo aquí las unidades, son kilogramos, kilogramos, kilogramos al cuadrado. La distancia que separa, pues, 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Y esto va elevado al cuadrado. Entonces, este cálculo lo lleva a la fuerza gravitacional, es que debido pues la masa del protón actuando sobre la masa del electrón y viceversa, nos lleva a un valor de 3.6 por 10 a la menos 47 newtons. Solo observando esa cantidad de decimos, híjole, esa fuerza es pequeñísima. Pero ¿qué tan pequeña es si comparamos la fuerza electrostática con esa fuerza gravitacional? Fuerza electrostática, electrón-protón, fuerza gravitacional, pues también electrón-protón. La fuerza electrostática, como vimos en el cálculo anterior, es de 8.2 con 10 a la menos 8 newtons. Y ahora tenemos 3.6 por 10 a la menos 47. Y esto nos da un valor de 2.3 por 10 a la 39. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la fuerza electrostática es infinitamente grande comparada con la fuerza gravitacional, ¿verdad? Y aquí, pues, insisto, que esto significa pues, que las fuerzas gravitacionales, la fuerza electrostática, perdón, en términos relativos son mucho más fuertes que la fuerza gravitacional. Quiero decir un comentario acá, que gracias a las fuerzas electrostáticas o electromagnéticas, si se quiere ver, porque también están las fuerzas magnéticas que se van a ver más adelante, que son las responsables de mantener, por ejemplo, los cuerpos sólidos. Ahí las fuerzas electrostáticas son grandes, los pegamentos, todos son fuerzas de tipo de carácter electrostático, ¿verdad? También a los líquidos, solo que ahí pues, en los líquidos las fuerzas son menores, y también en los gases ahí pues las fuerzas son prácticamente pues bien pequeñas. Sin embargo, pues si comparamos esas fuerzas electrostáticas con las fuerzas gravitacionales, vamos a observar que son mucho más grandes. Pues. Las fuerzas gravitacionales pues, tienen, digamos, relevancia cuando los cuerpos tienen una masa enorme, masa grande. Bueno, otra cuestión que es importante que tratar ahora es de la ley de Coulomb, es su carácter vectorial. ¿Por qué? Porque la ley de Coulomb es una ley de fuerza. Nos dice cómo calcular la fuerza entre dos cargas puntuales. Pero la fuerza, como sabemos nosotros, es un vector. Entonces, vamos a ver acá
la forma vectorial de la ley de Coulomb. Primero, consideramos dos cargas de igual signo. No nos interesa si las cargas son positivas o negativas. Tenemos una carga 1 y una carga 2. Como son de igual signo, entonces vamos a tener fuerzas de interacción entre las cargas de tipo repulsivo, o sea, de repulsión. Vamos a decir que esta es la fuerza que la carga 1 recibe de la 2 y esta es la fuerza que la carga 2 recibe de la 1. Como queremos una expresión vectorial, esto nos obliga también a considerar la posición de la carga en las posiciones negativas. Y vamos a ponerle acá a esta. Vamos a señalar con este vector, que es el vector de posición. Este vector R, hoy le vamos a llamar no solo R, sino que es R con flechita indica R vector. Es la posición de la carga 1 con respecto a la carga 2. ¿Verdad? Eso es lo que significa. Entonces, si yo quiero una expresión vectorial para la ley de Coulomb, en este caso, yo debo decir, bueno, ¿qué fuerza es la que a mí me interesa? Especialmente la fuerza que experimenta la carga 1 o la fuerza que experimenta la carga 2. Supóngase que sea la fuerza que la carga 1 recibe de la 2. Entonces, esta expresión vectorial es igual primero a la magnitud de la fuerza. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Bueno, ponemos aquí K por 1 por Q sub 2, aquí haciendo énfasis en el hecho pues, de que estamos hablando de la magnitud entre la magnitud en la distancia o el valor de la distancia, que es la magnitud del vector de posición, que significa dónde está la carga 1 respecto a la carga 2, multiplicado aquí por un vector unitario. Un vector unitario. Para este vector unitario le vamos a llamar el vector unitario que va en la dirección que indica dónde está la carga 1 respecto a la carga 2, o que tiene la misma dirección del vector de posición R1, 2. Entonces, señalamos acá y decimos que este es nuestro vector unitario, R1, 2. Ahora, si ustedes recuerdan, los vectores unitarios tienen las características, en primer lugar, su magnitud es 1, por otro lado, son adimensionales. Y si este vector, acá, F1, 2, es igual a la magnitud, este es algo positivo, ¿no? Y R1, 2, significa entonces que estos vectores tienen la misma dirección y en efecto, aquí podemos observar la fuerza F1, 2 apunta hacia la izquierda y el vector unitario R1, 2 también está señalando hacia la izquierda. Entonces aquí tenemos pues una expresión vectorial de la ley de Coulomb, tomando como referencia pues esto. Ahora, alguien puede decir, bueno, y si yo quiero, usando este mismo tiempo, ¿cuál es la fuerza que la carga 2 recibe de la 1? Está entonces la magnitud es la misma. Todo esto es la magnitud. Ahora, decimos, bueno, ¿qué vector unitario uso? Si yo utilizo este vector unitario, entonces aquí vamos a poner menos. O sea que aquí estamos hablando del negativo de un vector.
puede ser así. Y si no, podemos decir, bueno, ¿y por qué no pensar en esto? En el negativo del vector. Entonces, de otra forma sería poner la fuerza que el vector es que la carga doble ha sido la 1, perdón, vectorialmente es igual a K por Q1 por Q2 magnitud entre R al cuadrado y multiplicado por el 2,1 unitario. Claro, el vector de 1, 2 unitario es un vector igual al anterior, ¿ya? Solo que con signos diferentes. Este es R2. Esto es algo similar como cuando trabajamos con los vectores Y, J, K. Y de repente decimos, el vector unitario Y va en la dirección positiva de X, pero el vector, si yo voy en dirección opuesta, quiero un vector unitario, le ponemos menos Y. Ahora, si yo no le quiero llamar, así como en este caso, yo no le quise poner, no le quiero poner menos R1, 2, sino que pongo R2, 1. Esto quiere decir que la fuerza 2, 1, tiene la misma dirección que este vector unitario. Ahora, la magnitud va a ser la misma, ahí no tenemos problema, ¿verdad? Recuérdese, quizás esto es importante, señalar, si yo quiero la magnitud del vector unitario, perdón, si no, pongamos así, perdón, así. Esto es igual al vector R1, 2 entre su magnitud. Como no le pongo flecha aquí, estoy usando una notación vectorial, significa que me estoy refiriendo al vector. Este vector R1, 2 es igual al cociente entre el vector 1, 2 y su magnitud. Bueno, algo similar se tiene si queremos trabajar, porque aquí decíamos cargas de igual signo, ¿verdad? Y que cuando las cargas son de signos opuestos, o cargas de diferentes signos. Si esta es la carga 1 y esta es la carga 2, y estamos diciendo que son fuerzas de signos diferentes, entonces aquí tendríamos nosotros la fuerza que la carga 1 recibe de 2, y esta es la fuerza que la carga 2 recibe de la 1. Ahora, si a mí me interesa, como lo veníamos indicando, la fuerza 1, 2, y hacemos uso de este vector, de 1, 2, o sea, que me señala a dónde está la carga 1 con respecto a la carga 2. Vamos a dibujar de una vez el vector unitario, que ya sabemos de dónde proviene, o cómo se obtiene. Entonces acá, si yo quiero vectorialmente indicar a la fuerza que la carga 1 recibe la 2, es igual a esto acá, por 1, por 2, del cuadrado, pero ahora observen, si yo utilizo este vector unitario, voy a tener que expresarlo así, como menos R1, 2. Otra forma puede expresar esto poniendo menos K por Q1, Q2, valor absoluto del cuadrado,
entre E1. Aquí lo que me está diciendo, pues, que la fuerza que está actuando sobre la carga 1 tiene dirección contraria al del vector de posición, o sea, al vector que señala a la carga 1 con respecto a la carga 1. Bueno, como ven, pues aquí de lo que se trata es de manejar pues bien los conceptos vectoriales, ¿no? Porque la ley de Coulomb realmente es una ley de la fuerza, es una ley de fuerza. Ahora, cuando trabajemos nosotros, el problema, ya lo vamos a ver, pues una cosa es, trabajemos con los vectores unitarios y JK, ¿verdad? No nos vamos a complicar mucho, pero sí es importante señalar lo que es el carácter vectorial de la ley de Coulomb. Bueno, otra cosa que también es importante en la ley de Coulomb, no solamente el carácter vectorial, ¿qué pasa cuando tenemos un conjunto de cargas? Cuando tenemos no dos cargas, sino que varias cargas. Entonces aquí viene lo que se conoce por el nombre del principio de superposición. Vamos a suponer que tenemos acá una carga 1, una carga 2, o pongamos la carga 2 aquí, si se quiere, y acá tengo una carga 3 y por aquí una carga 4. Vamos a hacer la distinción también acá, en el sentido de que esta carga sea positiva, que esta también sea, o esta sea negativa si se quiere, esta positiva y esta negativa. O sea, la carga 1 es una carga positiva, la carga 2 es negativa, la carga 3 es negativa, la carga 4 es positiva. Ahora, yo estoy interesado en conocer la fuerza que está actuando sobre la carga 1. Entonces, en este diagrama que estamos haciendo, lo que viene ahora es dibujar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la carga 1. Aquí sabemos que viene, esta es la fuerza que la carga 1 recibe de la carga 2. Perdón, estamos en dirección contraria. ¿Por qué? Porque esta carga es positiva y aquella es negativa. De la fuerza de la carga 1 recibe de la 2. ¿Cuál es la carga 3? Tenemos la carga 3. Entonces, esta es la distancia que separa las cargas. Esta es la distancia que es E1, 2. Aquí es E1, 3. Pero esta también es negativa. Y por lo que siempre la carga 1 es positiva. Tenemos esta fuerza. Esta es la fuerza que la carga 1 recibe de la carga 3. Y por último, ya tenemos la carga 4, que también va a interactuar con la carga 1. Pero resulta de que la carga 4 es positiva, del mismo signo que la carga 1. No sabemos nada sobre la magnitud de la carga, porque aquí nada más estamos describiendo nada más cualitativamente con la situación. Esta es la fuerza que la carga 1 recibe de la 4. Pues bien, entonces, el principio de superposición nos dice lo siguiente. Llamémosle solamente ¿a qué? A todo el conjunto de fuerzas
o sea, a la suma de las fuerzas que actúan sobre la carga 1. Entonces, esto es igual a la fuerza que la carga 1 recibe en la 2, más la fuerza que la carga 1 recibe en la 3, más la fuerza que la carga 1 recibe en la 4, y si hubiesen más cargas, habría más fuerzas actuando sobre la carga 1, ¿verdad? Entonces, en esto se basa el principio de superposición, en que la fuerza que actúa sobre cada carga es igual a la suma de las fuerzas que todas las demás cargas ejercen sobre ella. Yo les invitaría a ustedes a que hicieran el diagrama, por ejemplo. Yo no voy a hacer eso ahorita, pero digamos que me dijeran que es igual la fuerza neta electrostática actuando sobre la carga 2. Bueno, esta es la fuerza que queremos nosotros sobre la carga 2. Aquí tenemos que poner la fuerza que la carga 2 recibe en la 1, más la fuerza que la carga 2 recibe en la 3, más la fuerza que la carga 2 recibe en la 4. Y así podemos expresar el principio de superposición para cualquiera de las cargas que nosotros queramos. Esto se le llama el principio de superposición. Hay una cuestión muy interesante aquí que debemos de ver. La fuerza que cada una de las cargas ejerce sobre, digamos, la carga 1 es independiente de las fuerzas que ejercen las demás. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si esta es la fuerza que la carga 1 recibe de la 4, esta no tiene nada que ver con la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Yo puedo quitar la carga 2 y a la carga 3 y esta fuerza quedaría igual. Y lo mismo puedo decir. Si yo quito las otras cargas y dejo solo la carga 2, la fuerza sería igual a que estén o no presentes las otras cargas, ¿verdad? O sea que la presencia de otras cargas sobre otras no quita pues, el valor y el efecto que cada una de ellas ejerce por separado. Este es el principio pues, de superposición. Vamos a hacer entonces ahora un ejercicio que quiero decir algo también, y es que estos ejercicios están en la guía de discusión, están también resueltos, tal vez hay alguna pequeña variante, ¿verdad? Tal vez en la discusión está un poquito así como resumido, comprimido el procedimiento, pero aquí estamos tratando de hacer pues, el ejercicio en la mejor amplitud posible. Vamos a hacer un ejemplo de cuando tenemos un sistema constituido por varias cargas. Además, este ejercicio también está en red, en la parte que trata sobre la ley de Coulomb. Es un principio, es un problema resuelto. El problema dice así, lo voy a leer así rapidito y después vamos a hacer el legado. Dice, la figura muestra tres partículas cargadas que se mantienen en su sitio por fuerzas que no se mueven. En fuerza electrostática, debido a las otras dos cargas, actúan sobre la carga 1. Bueno, vamos a hacer primero el diagrama. Aquí tenemos el X, el Y. Tenemos una carga, tenemos la otra. Y aquí está, esta es la carga 1. Aquí tenemos la carga 2. Esta es la carga 3. Aquí aparece un ángulo θ. Y entonces nos dicen que la carga 1
es de menos 1.2 microcoulombs. La carga 2 es de más 3.7 microcoulombs. Y la carga 3 es menos 2.3 microcoulombs. La distancia, aquí viene la distancia R12, es esta que tenemos acá. Es de 10 centímetros. Perdón, 15 centímetros. 15 centímetros. Y la distancia R13 es de 10 centímetros. Y teta es pegamento 32 grados. Esta es la distancia R13. Esta es la carga 1, que es negativa. La carga 3 es también negativa. Y la carga 2 es positiva. Aquí nada más para indicarles. Entonces nos piden cuál es la fuerza, qué fuerza electrostática debido a las otras dos cargas actúan sobre tu sumo. Fíjense que el problema al inicio dice, la figura muestra 3 partículas cargadas que se mantienen, porque esas están fijas. ¿Y cómo que se mantienen fijas? Bueno, porque hay otras fuerzas actuando que no las vemos ni nos interesa pues, la naturaleza de esa fuerza. Nos interesa nada más la fuerza que, debido a la carga eléctrica de cada una, se está ejerciendo sobre la carga 1. Entonces, empezamos acá. Aquí tenemos la carga 1 y esta es la carga 2. La carga 1 es negativa, la carga 2 es positiva. Entonces acá tenemos una fuerza de atracción. Entonces dibujamos acá. Esto representa la fuerza que la carga 1 recibe de la 2. Luego tenemos la carga 3, que es negativa con la carga 1. Que dibujamos acá. Y decimos, esta es la fuerza que la carga 1 recibe de la 3. ¿Y qué nos piden a nosotros? Bueno, vamos a calcular la fuerza que la carga 1 recibe. ¿Cuál es la fuerza que la carga 1 recibe? Aquí es bien importante señalar que la dirección de la fuerza que la carga 1 recibe de la 3 es igual si tomamos el eje de referencia. El ángulo θ es igual a este otro. Entonces, una forma pues, de proceder en estos problemas es la siguiente. En primer lugar, ¿qué se me pide? La fuerza 1 es igual a la fuerza que la carga 1 recibe en la 2, más la fuerza que la carga 1 recibe en la 3. Son los dos fuerzas. Primero vamos a hallar pues, la magnitud de la fuerza F1. Simplemente ponemos F1. Esto es igual a la raíz cuadrada de todas las sumas de la fuerza que actúan en la dirección X, que vamos a poner sumatoria de todas las componentes, desde F sub X, y todo esto elevado al cuadrado, más la sumatoria de todas las componentes F y sub B, llamémoslo al cuadrado. Esto significa pues, que vamos a encontrar la suma de todas las fuerzas. Y si queremos, pues podemos también hacer lo siguiente.
no queremos poner sumatoria, podemos poner f y x, igual simplemente a f es 1x. Identificará las componentes de todas las fuerzas de la dirección X. Y lo mismo podemos hacer acá. F y su y igual a F1y. Entonces, si calculamos F1x, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en la dirección X? Bueno, tenemos F12. Pues tenemos F12, la magnitud, dirección positiva. ¿Qué más? Aquí tenemos la fuerza que la carga 1 recibe de la carga 3. Aquí hay una componente en X, va para allá y conozco la dirección. Entonces, la componente esa, que no la estamos dibujando, es igual a la magnitud de 1, 3 multiplicada por el seno de teta. ¿Por qué? Porque teta está formando, es el ángulo que forma la fuerza F1,3 con el eje Y. Entonces aquí pues, es el seno, ¿no? Por seno de teta. Bueno, aquí calculamos F1,2. Esto es igual. Aquí de la vez quizás haríamos, bueno, pongamos la física. Por 1, por 2, entre R1,2 al cuadrado. Y tenemos por 1, 3, entre R1,3 al cuadrado por el seno. Que se sustituye entonces, decimos, aquí no voy a poner las unidades, 9 por 10 a la 9. Por la carga 1, aquí está el valor absoluto, 1.2 por 10 a la menos 6. Por el valor de la carga 2, 3.7. Por 10 a la menos 6. Y esto entre la distancia R1,3. Son 10 centímetros a metros, son 0.10 metros al cuadrado. Entonces, a esto le vamos a sumar el otro término. Acá ponemos 9 por 10 a la 9 por 1.2 por 10 a la menos 6 y por la carga 3, la carga 3 2.3 por 10 a la menos 6 entre la distancia R1,3, que son 10 centímetros. Perdón, la distancia en este caso sería aquí nos equivocamos, aquí es 5.15, perdón, porque estamos hablando de la carga 1 con la carga 2, de la carga 2. Y la carga R1, la distancia R1,2 son 15, y la distancia R1,3 son 10. 0.10 metros aquí para que vean todo. Y ahí tenemos también el seno. Aquí vamos a poner, perdón, aquí un poco el seno de 32 grados. Entonces así calculamos la componente en X. De la componente X esto da unos 78. El primero, unos 78. El primer término. El segundo nos da 248 por el seno de 32.
Y esto es igual a 3.09 minutos. Bueno, de forma similar, calculamos F1Y. Solo que en este caso, pues, el F1Y, como pueden observar, la única fuerza que tiene componente en Y es la fuerza 1,3, que su componente viene acá. Entonces, esto es igual a F1,3, aquí vamos a poner menos, F1,3, y obsérvese que en este caso tendríamos que hablar del coseno, porque el ángulo entonces está formado por el eje Y la dirección de la fuerza. En lugar de seno, aquí coseno. Coseno de el F1,3 ya lo tenemos, es 2.48. Le ponemos menos 2.48 por el coseno de 32 grados. F1Y resulta ser entonces menos 2.10. Ahora bien, nosotros pues, necesitamos la magnitud. Esto es, ¿cuánto vale F1? Y lo vamos a poner un poquito pues, ya más expuesto. No voy a poner la sumatoria, pongamos F1X al cuadrado más F1Y al cuadrado 309 al cuadrado más aquí sí quiere poner menos 2.10 al cuadrado, y tenemos entonces que la magnitud de la fuerza es de 3.73. 3.73. Ahora, esta es la magnitud de la fuerza, este es el tamaño de este vector, pero falta algo, porque todavía estamos pidiendo el vector. Necesitamos conocer la dirección. Y esta dirección, pues aquí, en lugar de teta que tenemos acá, aquí pues le vamos a llamar, perdón, aquí hay algo antes, perdón. Y aquí tenemos la fuerza que la carga 1 recibe la 2, la fuerza que la carga 1 recibe la 3. No, pero ¿cuál es la fuerza de F1? Aquí le hemos puesto vectorialmente, pero aquí no la hemos representado. Entonces, recordando un poco la suma pues, de vectores, cuando tenemos vectores, pues la suma se representa, y aquí haciendo uso pues, de la regla del paralelogramo, como le quiera llamar, método gráfico. Dejamos una paralela al eje 1, 2 y una paralela aquí, ¿verdad? Entonces, la fuerza que nosotros estamos esta es la fuerza F1. Esta es la verdadera fuerza porque estamos determinando. Es la fuerza de F1, que es la suma vectorial de F1,2 y de F1,3. Ahora, ¿cuál es la dirección de la fuerza? Eso es lo que tenemos acá. Esta es la dirección de la fuerza, el ángulo. Le vamos a llamar phi. ¿Cómo obtenemos phi? Bueno, aquí, recordando un poco sobre el componente rectangular, sabemos que el ángulo phi, su tangente, es el cateto opuesto, que sería la sumatoria de los componentes en X. En este caso, es la tangente. Pero vamos a ver, si este es el ángulo que estamos considerando, todo esto correspondería este segmento estaría representando la suma de las componentes en X.
Y esta es la suma de los componentes. Y aquí se forma un triángulo rectángulo y por lo tanto phi podemos decir que es igual a la tangente inversa de F1y sobre F1x. O sea, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces tenemos que phi es igual tangente inversa. F1y es menos 2.10 y F1x 3.09. Buscando pues el ángulo S nos da menos 34.2 grados. O sea, pues que la respuesta del problema es la magnitud de la fuerza que actúa, la fuerza electrostática sobre la carga 1, la magnitud de esta fuerza es el tamaño de este vector, es de 3.73 newton. Y la dirección, diríamos, 34.2 grados medido con respecto al eje X, o al eje X positivo, como se quiera llamar. Bueno, entonces acá estaríamos.